Queridos hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar con ustedes y poder también seguir juntos perseverando en escuchar la palabra del Señor. Es bueno, es beneficioso para nuestras almas. El Señor desea que estemos aquí y seamos administrados de su buen consejo. Y como ustedes saben, queridos hermanos, ya hemos terminado con el tiempo de estudio de predicación expositiva del Evangelio de Lucas. Entonces ahora van a ver algunas enseñanzas en particular y se me ha encomendado el poder pasar un tiempo con el libro de Malaquías. Con el libro de Malaquías, ¿sí? Sí, siempre. Ahí sí. Se me ha encomendado el poder pasar un tiempo con el libro de Malaquías y vamos a estar allá, va a ser nuestra meditación. Un libro corto, un libro de solo 4 capítulos. Y confiamos en el Señor que Él va a hablar por medio de este hermoso libro, queridos hermanos. Les voy a invitar a que podamos ir ya al libro. Antes de Mateo, ¿no es cierto? Un libro antes está ya, nos encontramos con Malaquías. Va a ser nuestro tiempo de meditación allá en el capítulo 1, del versículo 10 al versículo 14. Malaquías capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 14. Leo en el nombre del Señor, si lo hemos encontrado todos. Gracias, es como un eco en el oído. Lo siento. Leo en el nombre del Señor. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me menospreciaste, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. He titulado este sermón, queridos hermanos, con una frase que dijo el rey David allá en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 24. Es un extracto del texto allá que describe muy bien un corazón contrario a lo que vamos a ver hoy. Un corazón que agrada al Señor. Dice allá, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Otra vez, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Les invito a orar, queridos hermanos. Oh Padre Celestial, estamos en su presencia, Señor, lo creemos por fe. Creemos que en su amada iglesia mora su presencia de una manera especial, de una manera particular, Señor. Tú habitas en todo lugar. Tú eres omnipresente. Pero tú has determinado, tú has querido que en tu iglesia se te alabe, se te levantes alabanza de olor grato delante de ti. Oh Señor, y estamos delante de ti. Con temor reverente delante de ti, confiando en tu presencia que está en medio nuestro, de la cual entregamos alabanza en gratitud, con gozo, Señor, con alegría venimos ante ti, porque entendemos que es tu obra y en tu misericordia nos has venido a ser parte de tu obra. ¡Qué privilegio es, Señor, para nosotros! El que no solamente nos hayas salvado con amor, sino que también nos permites aprender de ti, ser enseñados de tu propia boca,
ser enseñados de tu propio consejo, Señor. Oh Dios mío, yo no ruego por tu palabra, porque tu palabra es perfecta y siempre cumple sus propósitos. Yo te ruego más bien por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener un corazón listo y preparado, humilde, para recibir tu palabra, ya sea de ánimo, ya sea de exhortación, sea cual sea, es bendita y es bendecida para nuestra alma. Oh Señor, que sea fructífera en nosotros, en respuesta a nosotros, en un buen servicio a tu nombre, en buenos frutos para ti y para tu gloria, para que otros vean tu gloria y vengan al conocimiento también de tu verdad. Señor, te alabamos, engrandecemos tu nombre en el día de hoy. Amén. Amén. Queridos hermanos, como ustedes escucharon los textos, no es un mensaje tan suave. Hay algo que está en el corazón del Señor que no es bueno en contra de su pueblo. Que el Señor administre también nuestros corazones conforme a esto. Que el Señor también dirija y alinee nuestras vidas conforme a su voluntad. Si por ahí alguno de nosotros está lejos o se está apartando del Señor, que el Señor sea afirmando nuestros corazones. Se me ha encomendado, como les dije al principio, poder pasar un tiempo acá en Malaquías. Y este libro resume muy bien la relación que el Señor tiene con su pueblo en el Antiguo Testamento. El profeta Malaquías comienza su ministerio profético, afirmando la realidad de su amor de Dios para con el pueblo, con un amor manifestado desde su elección a ellos. Desde la elección el Señor quiere afirmar los corazones a ellos. Muchos a veces luchamos con la palabra elección. Es una doctrina a veces un poco difícil de digerir. Hay mucha controversia, pero miren acá, el Señor en su amor y misericordia elige esta manera para fortalecerlos en amor y decirles que Dios les ama y que está preocupado de ellos. Pero hay algo que allá que no está bien y necesita decirlo, y va a usar su profeta para hablar, para ser su vocero. Y en particular, él habla acerca de su amor. Desde la elección, yo les escogí a ustedes mucho antes para una obra especial en ustedes. Al recordarles esto, el deseo de Dios es que ellos reconozcan la grandeza de Dios. Aquí tenemos uno de los propósitos principales del pueblo de Dios, que es la adoración. Fue para esto que Dios rescató al pueblo de Israel para su adoración. ¿Recuerdan ustedes la petición de Moisés, que le dijo Dios a Moisés que fuera a decirle a Faraón, que cuando Moisés se fuera a presentar a él tenía que decirle que permítenos salir con el pueblo a hacer fiesta allá al desierto? Es decir, ir a levantar alabanzas a nuestro Señor, ir a levantar sacrificios delante de Él, que es alabar al Señor. Era su petición, el Señor les había rescatado para adorarle, para exaltarle, para bendecir su santo nombre. De igual modo, la iglesia es llamada a ser un real sacerdocio. Y esto, queridos hermanos, nos identifica tanto con el Antiguo Testamento. Allá vemos a aquellos sacerdotes. Bueno, el Señor no nos dejó atrás conforme a ese oficio y administración del Señor al ser humano. Porque el apóstol Pedro allá rescata esto del Antiguo Testamento y lo trae diciendo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, queridos hermanos. Así que si tú estás pensando en otro, o qué terrible es aquellos sacerdotes al escuchar este sermón, también se trata de nosotros. También el Señor quiere hablar a nuestra vida. Pero trágicamente, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento Israel falló en esta tarea. No solo no honró a Dios, sino que fue tras sus ídolos. Por eso el pueblo de Dios fue llevado al exilio. Al volver de Babilonia, el pueblo tenía el propósito de honrar a Dios. Y ahí podemos ver la administración de Esdras. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el fervor espiritual
fue bajando hasta que en los días de Malaquías el culto de Dios era bastante lamentable. La queja está dirigida principalmente a los sacerdotes. De igual manera habla al pueblo en general, quienes estaban menospreciando el nombre de Dios. Y aquí hago un paréntesis. El nombre de Dios, cuando habla en el Antiguo Testamento del nombre de Dios, está hablando de todo lo que es Dios, de todos sus atributos, de todas sus virtudes, de todo en cuanto es su carácter, incluyendo también todos sus prodigios, todas sus obras. Está hablando del todo de Dios. Ellos estaban menospreciando el nombre de Dios. La acusación de Dios era muy grave, era muy seria, porque en la ley de Moisés, cuando alguien menospreciaba la palabra de Dios, debía morir. ¿Cuánto más si menospreciaban al dador de esa ley, al dador de esa instrucción que es el Señor? Cuando se menosprecia al Señor, hay una actitud de un corazón irreverente, sin temor, insolente delante de Dios. Y por consecuencia, queridos hermanos, hay un ofrecer de nuestras ofrendas y sacrificios de segunda clase, de segunda categoría. Lo peor de lo peor al Señor, como si el Señor fuera cualquier cosa. Esa es la acusación de Dios al pueblo. No es algo tan ligero. Es algo terrible, queridos hermanos. Dios se muestra en este libro indignado con su pueblo. ¿Por qué? Porque cada sacrificio apuntaba a algo mucho mayor, con mucha más excelencia, algo más loable, algo más precioso y maravilloso. Cada sacrificio estaba apuntando a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto era una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Por esa razón el Señor se muestra tan indignado, porque estaban menospreciando con esto a su propio Hijo, que estaba pronto a venir. Nosotros, queridos hermanos, también podemos caer en esta peligrosa actitud y también práctica de menospreciar los sacrificios del Señor. Cuando menospreciamos nuestra dedicación, cuando estamos haciendo servicio al Señor, cuando menospreciamos nuestra dedicación en mantenernos de una manera piadosa delante de Él. Que el Señor nos ayude. Vamos al texto allá, vamos al capítulo 1, versículo 10. Versículo 10 dice el Señor: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? No tengo yo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Queridos hermanos, para contextualizarnos un poco, el templo que describe aquí Malaquías, el templo que está describiendo aquí en el tiempo de Malaquías, es el segundo que se edificó en Jerusalén. Recordemos que los babilonios habían destruido el primero, y cuando el pueblo de Dios regresa del exilio, levantaron el segundo templo a través de la predicación de Ageo y también de Zacarías. Queridos hermanos, pregunta: ¿qué se nos viene a nuestra mente cuando pensamos en el templo? ¿Qué se nos viene a nuestra mente allá cuando pensamos en este templo, ¿no es cierto? O quizás en el tabernáculo. Bueno, lo que debería pasar en nuestra mente tiene que ver con que la presencia de Dios está ahí. Cuando los israelitas, cuando el pueblo de Dios pensaba en el templo, o cuando empezaron a asimilar lo que es el tabernáculo y a entenderlo y a servir en medio de él, ellos empezaron a entender la presencia de Dios está ahí. ¿Te acuerdas el tabernáculo? La nube de humo, ¿no es cierto? Aquella también columna de fuego, era la presencia del Señor que moraba ahí. El pueblo de Israel entendía esto, comprendía eso, lo que se le venía a su mente cuando estaban en los caminos del Señor. El templo, queridos hermanos, era una ayuda visual para ellos, para comprender más y en lo práctico de que Dios quería tener comunión con ellos, de que Dios quería ser cercanos a ellos. Y que Él también estaba invitando al pueblo a que sea cercano también a Él. Dios quería habitar entre ellos. Hermanos, sin duda, Dios no está confinado a un templo, porque Dios es omnipresente. Alguien dijo también por allá: los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, no pueden
no le pueden contener a Él, no le pueden retener a Él. Pero su presencia, como decía también en la oración inicial, su presencia de una manera particular y especial ha estado en el tabernáculo, ha estado en el templo y también está con su amada iglesia. ¿Se acuerdan? En una oportunidad estudiamos allá las iglesias de Apocalipsis, cómo el profeta, Juan, el apóstol Juan describe cómo él va describiendo cómo el Señor se paseaba entre los candelabros. ¿Se acuerdan? En una manera muy descriptiva, diciendo que Él estaba ahí con las iglesias, que en todas le está mostrando su amor, corrección, pero también su amor. Por tanto, queridos hermanos, cuando hablamos allá en el versículo 10, cuando el Señor dice allá, por el profeta Malaquías, oh, si hubiera entre ustedes alguien que cerrara las puertas, en versión de la Nueva Versión de las Américas, o en otras palabras, ojalá alguien cierre las puertas, o ¿cómo no va a haber a alguien, por favor, que cierre las puertas, porque ya no quiero aceptar nada de ustedes? Eso es algo fuerte. Queridos hermanos, no era solamente un acto disciplinario del Señor contra su pueblo. Esta frase, queridos hermanos, estas palabras muestran algo terrible. Dios prefería que vivieran apartados de su presencia, que vinieran a su templo sin ganas. Dios preferiría que estuvieran lejos de su presencia, que vinieran al Señor, al servicio, con sacrificios vanos, con una cara larga, despreciándole a Él. Estas palabras eran un eco de lo que el profeta Isaías también dijo. En el capítulo 1, ojalá no vengan con ofrendas vanas. Hastiado estoy de sus sacrificios, de su servicio. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlos. Esta actitud no era nada nueva en Israel. Y Dios afirma que no se complace de ellos y que Dios no quiere estar cerca de ellos, que Dios no va a aceptar de ninguna manera ahora y nada más algo que venga de ellos. Lo terrible es que ellos no se daban cuenta y seguían trayendo ofrendas, pensando que todo estaba bien. Queridos hermanos, ¿qué pasaría si hoy tú sabes que la presencia de Dios ya no va a estar más en tu iglesia y en ninguna iglesia? ¿Cómo reaccionarías? Es una pregunta. ¿Qué pasaría si el día sábado en la noche llega un mensaje a tu WhatsApp diciendo que se cerró las puertas de la iglesia? Nunca más nos vamos a congregar. ¿Qué pasaría en tu mente? ¿Qué dirías? ¿Suspirarías aliviado? ¿Dirías, ¡uy, qué bueno! Ya no tengo que congregarme más. ¿Acaso no saben que soy un hombre tan ocupado? Bueno, queridos hermanos, lamentablemente el pueblo de Dios estaba pensando así. Y lo terrible es que ellos no se daban cuenta, ellos ignoraban que Dios estaba lejos, ellos pensaban que todo andaba bien. Dios se había alejado de Israel por su indiferencia, por su pecado. Lamentablemente ellos continuaban perseverando en un servicio necio delante de Él. Queridos hermanos, podemos carecer de cualquier cosa en esta vida. Incluso a veces de la salud podemos carecer. Podemos carecer de muchas cosas materiales y cosas que quisiéramos hacer en nuestra vida. Pudiéramos carecer de todo, pero lo que no podemos carecer, queridos hermanos, siendo hijos de Dios, de estar en la presencia favorable del Señor, de disfrutar de Él y en comunión con Él constantemente. Allá un salmista dijo en el Salmo 84, versículo 10, dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Notan la percepción de ellos? Esto no es algo menor, no es algo despreciable, es algo tan favorable para mí. No puedo vivir sin tu presencia, Señor. David también lo describe de esta manera en Salmo 73. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El creyente, el Hijo de Dios, no puede caminar lejos de aquella que es la roca de su salvación. Lejos de su presencia, Él no va a vivir bien. Él no va a estar bien, queridos hermanos, porque el Señor no le ha llamado a eso.
no derramó su sangre por él para que él viviera lejos de su presencia y lo mirara de lejos. Queridos hermanos, ¿Dios puede cerrar las puertas de esta iglesia? ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Sí, el Señor cerró las puertas del arca. No lo hizo Noé. Dios puede hacerlo, Dios es poderoso, pero al punto aquí tiene que ver con el corazón del pueblo. Ellos no se daban cuenta. Y si en alguno de nosotros no nos estamos dando cuenta, queridos hermanos, que venimos a sacrificar y servir al Señor con cualquier cosa, que el Señor despierte en nuestros corazones. Porque así como a los sacerdotes del Señor allá en el Antiguo Testamento, el Señor también nos llama a real sacerdocio. Queridos hermanos, ¿qué nos muestra también estos textos? Que hay una falta terrible, una falta profunda del celo del Señor. Muchos de los profetas, cuando fueron llamados y veían el responder del pueblo, ellos decían: el celo me consume, es que Señor, tengo celo ahora de ti. Y empezaron a orar poderosamente. Hay una falta terrible del celo del Señor por parte del pueblo de Dios, hermanos. La negligencia, la indolencia, la antipatía, que era lo que estaba reinando en el corazón del pueblo. Pero ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es el carácter de nuestro Señor? En Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice, disculpen que vaya rápido con las citas, voy un poco veloz. Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice: pues Dios, cuyo nombre es celoso, y como por si alguno quedó con la duda, dice: Dios celoso es. Lo sintetiza, ¿no? Para que quede más claro. No ese celo pecaminoso, lo sabemos, ¿no es cierto? Un celo que tiene que ver con su obra, con su plan redentor, con toda su voluntad que es la tierra para con los hombres. Y hermanos, el apóstol Pablo dijo en una oportunidad allá en Efesios capítulo 5, versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, imitemos a Dios. Dios es celoso, pues nosotros también debemos ser celosos. Pues nuestro Padre Celestial también es así. Nuestro Señor Jesucristo mostró ese celo. ¿Podemos ver ese celo en el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando Él estaba con sus discípulos y van al templo y ven algo terrible que estaba pasando? Algo vergonzoso estaba ocurriendo con su templo, con la casa de adoración del Señor. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Un azote de cuerdas, porque estaban haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Malaquías profetiza en el capítulo 3 que eso iba a suceder, que el Mesías iba a venir como fuego purificador y como jabón de lavadores, describiendo esto, que Él iba a venir a limpiar su reino, su casa. Por lo que vemos en esta actitud, duró mucho tiempo. Muchos creemos que tiene que ver esta actitud que en los tiempos de Malaquías perseveró. Es decir, no escucharon a los profetas, no escucharon a Malaquías. Perseveró esto por estos 400 años de silencio, perseveró aún más allá, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo pueblo que se encontró Malaquías es el mismo pueblo que se encuentra Jesucristo. Por eso que Él tuvo que incluso que encarnarse, habitó entre nosotros, comió con nosotros, compartió con el ser humano, para ir un día a su templo y limpiarlo. Pero lamentablemente Israel despreciaba el templo, despreciaba el servicio sacerdotal, despreciaba los sacrificios y con esto, como dije anteriormente, despreciaba la obra de Cristo, porque estas cosas representaban su obra, su sacrificio y el total también de su persona. Cristo, queridos hermanos, es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ellos menospreciaban el perdón de pecados también, porque era el propósito también de todos estos sacrificios también. Como dijo el autor de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Las puertas, vemos en Malaquías, se cerraron. ¿Acaso no hay alguien? Eso es el deseo del corazón. Cierren las puertas ya. Basta, se acabó. Se acabó para todos. Se cerraron las puertas. Pero el velo se rasgó, queridos hermanos. La sangre de Cristo fue derramada. El velo se rasgó para que todos y en todas las naciones vengan a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Allá traían el animalito todo destartalado, todo cojo, enfermo. El pueblo se lo traían a los sacerdotes. Los sacerdotes lo miraban y el pueblo le decía, bueno, ¿podré yo hacer esto? Tengo algo, pero es que quiero traerle esto nomás al Señor. El sacerdote lo miraba, sabía cómo estaba el estado del animal y decía, entra nomás y el Señor perdona todo, ven nomás y no importa. La gracia del Señor. Estoy ilustrando, queridos hermanos. Ellos despreciaban el testimonio de los sacerdotes, pues también habían cambiado sus mujeres, hijas del Señor, parte del pueblo del Señor, por mujeres paganas. Y así, por todo el desprecio que ellos tenían por el pueblo despreciaban a los sacerdotes. Tanto los sacerdotes y el pueblo despreciaban al Señor. Todo en ruinas. Pero otra vez el velo se rasgó. La presencia del Señor favorable está invitando a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan y que vengan a Él. Dios es amplio en perdonar, queridos. Dios se deleita en perdonar y quitar y borrar pecados. Ven a Él. Ven a Él en súplica. Ven a Él en arrepentimiento. Póstrate en humildad delante de Él. Pues Dios puede perdonarte y limpiar. Pues Dios quiere hombres y mujeres de todas las naciones. Cerró la puerta acá, pero la abre para todos. Es su voluntad, queridos hermanos. Y le está expresando aquí. Eso venían diciendo los salmos. Eso venían diciendo todos los profetas. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. Por eso que ahora nosotros nos podemos acercar con corazón sincero delante de Él sin ningún problema por los méritos de Jesucristo, por su sangre derramada. ¿Te das cuenta, queridos hermanos, que esto es tremendo? Que esto es glorioso. No es cualquier cosa venir delante del Señor. Todo lo que tuvo que pasar. Y esto nos lleva, queridos hermanos, al versículo 11 de nuestro libro de Malaquías. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. La idea de este pasaje es contrastar la actitud del pueblo de Dios en ese tiempo con los gentiles. Y esta profecía de que los gentiles adorarían al Señor, nuestro Señor está en todas partes. El Señor constantemente viene diciendo a través de todo el Antiguo Testamento que esto va a ocurrir. Por eso que el Señor quería dar a conocer a todas las naciones. Como les dije, los profetas vienen diciendo eso, en los salmos viene diciendo nuestro Señor Jesucristo, y en Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice allá, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Nota, está identificando a muchas naciones con esto, que es tan loable y tremendo que es la obra del Señor de su salvación. Mateo capítulo 21, versículo 34, otra vez nuestro Señor, en la parábola de la viña, donde el Señor advierte a Israel diciendo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Allá nos vemos, ¿no? Malaquías, las puertas se cerraron. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Queridos hermanos, ¿cuál era el propósito y misión del pueblo de Israel? Ya lo había dicho. Mostrar la grandeza del Señor a todas las naciones. Sin embargo, ellos en este periodo estaban tan lejos, se habían olvidado de la grandeza del Señor. Y es tan fácil, queridos hermanos, como para ir conectándolo más con nosotros, es tan fácil
para nosotros, queridos hermanos, olvidarnos de la grandeza del Señor. Recordarnos también que el Señor también nos sacó de Egipto. Nos lavó de nuestros pecados. Sacó esos ídolos horrendos de nosotros y aún sigue haciéndolo. Cambió ese corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y que recién ahí nosotros empezamos a vivir una vida cristiana. Constantemente, queridos hermanos, a nosotros también nos cuentan. A ellos les costaban, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inauguró el periodo de los últimos tiempos en donde todos los pueblos están conociendo al Señor a través de su santa palabra, a través de la predicación del Evangelio, a través del avance de su reino aquí en la tierra, a través de nuestro sacerdote perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la narración y conversación que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan cuando Él estaba ya discutiendo, estaba confrontándola con la ley, con los mandamientos? Ven y trae a tu marido. Y ella trata de desviarle su conversación, ¿no es cierto?, diciéndole que nosotros adoramos en un lugar y que los judíos adoran en el lugar. Y Jesucristo le responde esto diciendo, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Que no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con la intención, tiene que ver con una obra hecha previa por el Señor en nuestros corazones. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Israel no quiso. Entonces Dios empezó a buscar a su pueblo, a sus escogidos de entre todas las naciones, de entre los gentiles. En las palabras de Jesús nos muestra que la adoración tiene que ver con la disposición del corazón. Y ahí está el mismo problema de siempre. Un corazón habituado al mal. Corazones amantes del mundo. Todos nosotros tenemos el mismo problema aún a veces, habiendo hecho Dios una obra en nosotros. Aún todavía estamos habituados a no querer reconocer a Dios, a vivir lejos de Él, a no darle gracia, a no reconocerle, a darle la espalda al Señor. Pero queridos hermanos, la solución a ese problema sigue siendo la misma. El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no solamente es válido para aquellos que están muertos en sus delitos pecados, convictos al infierno, que al escucharlos vienen a salvación, sino también para nosotros. Para nosotros también es muy necesario refrescar nuestra memoria con el evangelio, con la gracia del Señor. Porque somos habituados a olvidar la grandeza del Señor en nuestra vida. ¿O no, queridos hermanos? ¿O solo me pasa a mí? Es necesario que aún nosotros también nos exhortemos y digamos a nuestra alma, alaba al Señor porque Él es bueno, porque te ha salvado, porque te ha bendecido con tiempos de refrigerio que es su salvación. Queridos hermanos, noten, Dios se alejó, noten acá, Dios se alejó de la adoración fría, indiferente, irreverente de su pueblo de Israel. Hermanos, pero Dios también puede hacer lo mismo con su iglesia. Si nosotros no somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, si nosotros ya nos empezamos a alejar de ser columna y baluarte de la verdad, si nosotros ya no somos sal y luz aquí en la tierra, si nosotros venimos a adorar al Señor con un servicio mediocre, con un servicio lo más bajo para Él, lo peor de lo peor, lo que me sobra para Él, Dios también puede quitar el candelero de este lugar y esparcirnos y llevar su presencia donde Él quiere. Lo que pasó con Israel es muestra de que la adoración vacía, lo que pasó con Israel es muestra que la adoración vacía, el servicio frío a Dios, noten ustedes, tiene su límite. ¿Notaron? Lo que nos muestra el libro, nos muestra que la adoración fría que podemos dar a Dios, lo que el pueblo del Señor estaba haciendo, tiene su límite. Dios no va a tolerar siempre eso. Dios no puede permitir que continúe porque la adoración vacía y llena le irrita al Señor, le llena de indignación. Dios no la puede soportar. Y con esto, queridos hermanos,
Mensajes así. Con esto, queridos hermanos, me quiero referir a cada uno de ustedes y a mi propia vida de una manera más personal. Si tu adoración, querida iglesia, querido hermano, hermana, joven, si tu adoración es vacía, si tu servicio al Señor es vacío, sucio, sin arrepentimiento, sin pasión, irreverente al Señor, sin sacrificio que cueste delante del Señor, si te burlas de las cosas santas del Señor, estás pecando contra el Rey de los cielos. Dios nos llama a arrepentirnos y a ser celosos de su reino, de su obra, de su amada iglesia. Queridos hermanos, examinemos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Pero gracias damos al Señor, que si el Señor ha partido una obra en nosotros, Dios sigue limpiándonos de nuestros ídolos, sigue trabajando en nuestras actitudes. La misericordia y el perdón no se ha acabado para restaurar, para hacernos volver a Él, y esa es su obra en nosotros. Aunque exhortemos, aunque hagamos un montón de discipulados y un montón de cosas, Dios está obrando en nuestras vidas. El Señor no nos ha dejado solos. Y podemos decir, gracias Señor, porque tú fortaleces nuestros corazones. El texto también nos enseña, queridos hermanos, que en definitiva la actitud irreverente, sin temor del pueblo de Dios, no va a detener la adoración al Señor. Dios no se deja sin testimonio. Nosotros no le damos más gloria a Dios. El Dios no cambia, Él es perfecto en gloria. Dios no nos necesita. Nosotros somos los privilegiados de poder venir a servirle y dar gloria a su nombre. ¡Qué privilegio, querida, amada iglesia! En poder servir a su santo nombre aquí en su templo, como afuera de Él, llevando gloria a su nombre. La pregunta es, ¿cómo está tu adoración al Señor? ¿Cómo está tu temor delante de Él? Porque el Señor también dice, ocupados en nuestra salvación, no muertos de la risa. Eso no quiere decir sin gozo. Pero no irreverente, sino con temor y temblor. Algunos quieren quitar eso, pero es el mismo Señor que trató con el pueblo de Israel, y es nuestro mismo Dios. Dios nos ama, sí. El Señor da bendición a nuestra vida, sí. Nos permite gozarnos en su presencia, sí. Pero el Señor también dice, ocupémonos de Él, de su labor, de su obra, con temor y temblor. Casi pareciera que todo tiene que ver con nosotros, pero el otro versículo de Filipenses dice, porque Dios en que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Es su obra, queridos hermanos. Y si están lejos, o yo estoy lejos, el Señor nos va a traer, porque Dios trae lo suyo, porque le pertenece. Vamos al otro texto, versículo 12. Y vosotros, para aquellos que se están dando cuenta que el Señor está abriendo nuestros ojos, y estamos mirando atrás y hemos dicho, no hemos entregado lo mejor al Señor. Noten acá, versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda en la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Lo que expresa el texto original es que ellos estaban tomando el nombre del Señor, lo estaban tratando como algo común, como algo profano. Profanar algo es tratarlo como algo común, sin sentido, como cualquier otra cosa. Estaban tratando algo santo no con el debido respeto, y a ocupar las cosas del Señor, el servicio a Él, como algo profano. Estaban mostrando que Dios es algo común. Pero queridos hermanos, nuestro Señor es Dios santo, es separado, está por encima de todo, es incomparable, no hay nada que se le iguala a Él. A veces tomamos el servicio del Señor como cualquier cosa, tomamos lo santo y lo utilizamos como algo común y corriente.
Ellos decían, ¡qué fastidio es esto! ¡Qué descriptivo es el Señor! Está tomando su corazón y lo está trayendo a nosotros. ¡Qué fastidio es esto! ¡Qué frase tan penosa! ¡Qué fastidio es venir al templo! ¡Qué fastidio es venir a servirte! ¡Qué fastidio y pesado y tedioso es venir a adorarte! Consideraban el servicio y el ministerio de Dios como una carga tediosa, algo aburrido. ¿Cuándo va a acabar esto tan terrible para mí? Esto nos enseña que para Dios, nuestro Señor, queridos hermanos, cada actitud con la cual nosotros venimos al templo, al Señor les importa. Para nosotros quizás tu actitud o mi actitud puede ser decaída, sobre todo para un nuevo creyente que está acá y ve tu cara, ve tu rostro haciendo las cosas de mala gana. Sí, es cierto, pero cuánto más al Señor, nuestro Señor. Queridos hermanos, para algunos al llegar a la casa de oración, a la iglesia del Señor, donde se reúne la iglesia santa del Señor, los hijos del Señor, al llegar acá automáticamente están viendo la hora para cuándo va a terminar, ya se quieren ir. Algunos dicen, si no me saludan, no vengo más. Voy a pasar por el pasillo. Confío en que alguien lo haga, si es que no, no vengo más. ¿Qué es eso, queridos hermanos? Es despreciar la obra del Señor. Para algunos dicen, si es que no tengo nada que hacer el domingo, voy a ver si es que voy. Para algunos ni siquiera es una actitud de cómo vienen al Señor, a los atrios del Señor. Ni siquiera es eso, porque ni siquiera consideran el congregarse, haciéndose llamar ellos también hijos de Dios. Ni siquiera perseveran en algo tan básico, que es parte de un discipulado. Un nuevo creyente va perseverando en esto y va aprendiendo esto en sus primeros caminos. Pero hay creyentes antiguos que ni siquiera consideran el congregarse, ni ser fieles con esto. ¿Qué es eso? Eso es desprecio al Señor. Es desprecio a su santa iglesia y obra del Señor. Queridos hermanos, ¿qué estás haciendo durmiendo cuando la iglesia del Señor que fue comprada a precio de sangre está adorando a tu Señor? ¿Qué estás haciendo durmiendo allá? ¿Qué estás haciendo paseándote en el mall cuando la iglesia del Señor está dando testimonio aquí en la tierra? ¿Qué estás haciendo cambiando al Señor por cosas comunes? Profanar el nombre del Señor. Pero muy diferente cuando los hijos del Señor están cerca del Señor y se deleitan en Él. Porque a eso el Señor nos ha llamado y nos ha rescatado, para disfrutar de Él, deleitarnos de Él. En la casa de oración hay salvación y vida eterna. En la casa de oración hay deleite en Él. Salmo 100, si tienen alguna duda, noten ustedes. Vamos allá, por favor, aquí sí quiero que me acompañen. Salmo 100. Sé que hay cosas a veces que nos impiden venir a la iglesia, una enfermedad, trabajos a veces. El Señor también lo sabe. Salmos capítulo 100. Dice, cantad ¿cómo? Alegres al Señor, no allá con una cara larga arrastrando tu humanidad al templo del Señor. No sé, por así decirlo. No sé. No, como dice allá, cantad como alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero no solamente alabarle, ¿no es cierto? No quiso quedar por poco, algo tan preciado que es venir a la casa del Señor. ¿Qué más dice el salmista allá, el Salmo versículo 2? Servid a Jehová, ¿cómo? Tiene que ver con el servicio, ¿cómo? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Ya sabemos lo que significa su nombre. El todo lo que es el Señor. Toda su plenitud. Aquí vengo a adorarte. Sé que a veces no venimos de la mejor manera, queridos hermanos. A veces con un corazón frío. Y el Señor también utiliza eso aquí. Y machaca nuestro corazón. Y terminamos diciendo, ¿cómo pensé en no venir? ¡Cuánta bendición del Señor! Hermanos, el Señor nos compró para eso, para servirle con gozo, con alegría, con corazones agradecidos.
Al cristiano, al Hijo del Señor en su comunión le agrada esto. No hay mejor trabajo para él. Hay algunos no se deleitan y ponen ahí en su Facebook, no, ahora yo saqué esta carrera, me titulé de tanto no, igual hay que dar gracias al Señor, es un privilegio que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y casi todo tiene que ver allá con su trabajo y todo, queridos hermanos. No hay mejor trabajo que servir a Cristo, que servir en su iglesia. No hay mejor. Damos gracias por lo que el Señor nos permite. Y bendecimos el nombre del Señor, tampoco lo miramos en menos. Pero no hay mejor trabajo que venir a la casa del Señor y servirle a Él. O allá en tu vida, predicando el Evangelio, llevando a tu familia como un buen sacerdote a la iglesia, a la casa del Señor, a la adoración. Pero es fácil, queridos hermanos, vivir en un engaño. Es fácil creer que estamos haciéndolo bien. Vamos al versículo 14. Dice: maldito el que engaña. Volvamos a Malaquías. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos querían engañar, ¿no? No lo pudieron haber hecho ahí en Hechos de los Apóstoles. No lo tenían que haber hecho. Fácilmente, si hubieran vendido lo que tenían para traer ofrenda a la iglesia del Señor, fácilmente hubieran dicho que era poco, quisieron sacar un poco, sin ningún problema, pero ellos se engrandecieron quizás por los demás, diciendo esto es lo que traemos. Pero se pusieron de acuerdo entre ellos sacar algo de ahí. Y lo llevaron allá y estaban queriendo mentir al Señor. Querían engañar la obra del Señor, a los apóstoles, a la iglesia del Señor, pero al Señor. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos, cada uno cuando fueron llegando a la presencia de los apóstoles. Queridos hermanos, para entender un poquito más el texto, hay que considerar qué Dios pensaba respecto a lo que son los votos. Para eso quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 23, del versículo 21 al 22, si gustan, si me pueden acompañar allá. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21 al 22. Noten ustedes, dice allá. ¿Ya han llegado? Sí. ¿Todavía escucho hojas? Ahí están. Ya. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no te tardes en pagarlo. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no te tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová, Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Dios tenía y tiene una muy alta estima y consideración por los votos que uno le hace a Él, o promesas que uno le hace a Él. Y había que cumplirlas. Y hay que cumplirlas. Queridos hermanos, pero en aquel tiempo estaba todo en ruinas en cuanto a los sacrificios y el orden del Señor establecido en su templo. Todo estaba en ruina y los sacerdotes y el pueblo hacían lo que querían, traían lo que querían al Señor. Traían lo enfermo, lo cojo y lo ciego. Nuestras palabras, queridos hermanos, nuestras promesas, queridos hermanos, son importantes, al Señor le importan mucho. ¿Cuántas promesas, cuántos votos nosotros hacemos cuando oramos? ¿Cuántas promesas al Señor hacemos después de una buena predicación? No fuimos exhortados llenos y estamos diciendo en nuestro corazón: Señor, te prometo, voy a hacer esto y lo otro. O lloramos allá y luego se nos olvida. Para el Señor es importante, queridos hermanos. Para ellos no lo era. Nosotros, esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos se estaban autoengañando. Hermanos, quizás los israelitas y nosotros podemos pensar que podemos engañar a las personas a nuestro alrededor. Y por consecuencia también del pecado empezamos a pensar que el pecado no es tan malo. Que todos lo hacen, miren, no pasa nada. Nada le pasó a él, que no me va a pasar tampoco nada a mí. Pero el Señor lo sabe todo. Ni aun el Seol puede ocultarse a los ojos del Señor. El Señor lo sabe todo, queridos hermanos. Dios ve las actitudes del corazón. El pecado ciega de tal manera que nos engañamos. Solo la santa palabra del Señor, el poderoso evangelio, el obrar del Espíritu Santo puede hacernos entender nuevamente y traernos a sus caminos y restablecer nuestra comunión delante de Él y buscar al Señor, hermanos. Uno también puede pensar que la adoración del Antiguo Testamento era solemne,
Uno mira aquellos rituales, uno mira aquellas vestimentas, uno se recuerda de aquel monte santo, ¿no es cierto? Con Moisés allá, había una línea, no podían cruzar o si no morían. ¡Qué terrible, qué solemnidad! Pero una pregunta, queridos hermanos, el servicio al Señor hoy, en el templo del Señor hoy, ¿es diferente? ¿Ya no es solemne? La adoración al Señor siempre ha sido solemne, siempre ha sido en gratitud, siempre ha sido con un corazón alegre delante de Él. Siempre ha sido en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. El Señor advierte ya en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, el Señor advierte. El Señor dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esto está describiendo todo el libro de Malaquías. Otra vez, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Notan que dicen también guarda tu pie? Esto nos traslada al Antiguo Testamento. Cuando el Señor habla por medio de la zarza a Moisés, ¿no es cierto? Quita tu calzado, porque este lugar es santo, ¿se acuerdan? Y en base de eso también el pueblo de Dios en el templo sacaba sus sandalias y entraba a su templo. ¿Qué nos está hablando acerca de esto? El Señor nos invita a evaluar, queridos hermanos, las intenciones que nosotros tenemos en su servicio. La palabra nos invita a evaluar, hermanos, cómo evitar que nuestro servicio y adoración ofendan a nuestro Señor. El Señor con esto nos dice, prepárate, amada iglesia, para buscar al Señor, para buscar de Él. Conocí el testimonio de un hermano que se arreglaba para tener sus tiempos devocionales. Se peinaba, se ordenaba, bien listito se lavaba su cara. Quería silencio, él quería un tiempo porque iba a la presencia del Señor. Lo mejor para él. Hermanos, en el antiguo pacto el pueblo de Dios tenía miedo de ir a la presencia del Señor. ¿Se acuerdan? ¿No? En muchas ocasiones como que empujaban, iban a Moisés, a Aarón, lo empujaban, ve tú, vamos a ser consumidos, ve tú. Sin embargo, todo era una sombra de lo que vivimos ahora. Todo era una sombra, queridos hermanos. Nosotros, querida amada iglesia, vivimos una realidad mucho mayor, porque todas estas cosas se han cumplido en Cristo. Nosotros vivimos con una realidad mucho mayor, y si ellos tenían temor y irreverencia cuando andaban bien, nosotros aún más no ven esto, queridos hermanos. Nosotros tenemos mayor revelación que ellos, mayores privilegios. El segundo templo del cual hablamos al principio también fue destruido. Pero Dios en 3 días levantó un templo, un santuario perfecto, a través de Jesucristo, a través de su santo y perfecto cuerpo. Estableció un nuevo templo, un nuevo culto a Él. Estableció su iglesia. ¿Te das cuenta que esto es mayor? Nosotros estamos en Él y en Él adoramos a Él y sin Él no podemos adorarle. Todo depende de Él y es para Él. Toda la gloria le pertenece a Él. Nosotros somos privilegiados, queridos, con mucho más que ellos. Ellos anhelaron ver todo esto. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y al cuerpo de Cristo servimos. ¿Pueden notar esto, amada iglesia? Esto es maravilloso. Esto es tremendo. ¡Qué gran privilegio está depositado en nosotros por su gracia, por su gran amor, por su gran misericordia, queridos hermanos! Amén, amada iglesia. El Señor quería que en este libro, el Señor no quería destruir a su pueblo. El Señor, si ustedes leen el libro, parte hablando de su amor, y no cualquier amor. Un amor que nace de su elección. Empieza a hablar aún cuando los primeros seres humanos están aquí en la tierra, desde ahí Él empieza a hablar. Él no está tomando su comportamiento, Él está diciendo que les ama.
así también como a nosotros. El Señor nos ama con amor eterno. Con amor eterno Dios ama a sus hijos. Antes de la fundación del mundo Él nos escogió de puro efecto de su voluntad. Y hoy, queridos hermanos, a través de este mensaje el Señor nos llama a restablecer nuestros corazones ante su presencia. Si es necesario arrepentimiento, ve al Señor. El Señor dice en su palabra, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todos nuestros pecados. Corre a Cristo y busca su perdón, querido hermano. Yo al pasar tiempo en este libro tuve que hacerlo. Porque al mirar atrás muchas veces no vine con la mejor cara, con la mejor actitud al Señor. Queridos hermanos, te invito también a lo mismo. Considera el día del Señor como lo más importante en tu vida. No lo cambies por cosas comunes, querida amada iglesia. Corre a Cristo y busca su perdón y establece una actitud reverente al Señor. Como el salmista, con gozo y alegría, me vengo a deleitar en ti. Una actitud agradecida por la salvación tan grande de nuestro Señor a nuestras vidas. Y que eso no se ha acabado. El Señor viene pronto. Oremos. Oh Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor. Guía nuestros corazones, Señor, a recibir con gozo y alegría tu...